Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Claudia del Carpio, ginecóloga, y el día de hoy vamos a hablar sobre los cuidados que deben tener las mamis en el periodo de posparto o puerperio. Esta etapa es el periodo que comprende desde el nacimiento del bebé hasta que el cuerpo recupera su estado previo al embarazo y suele durar en promedio 6 semanas o 42 días. Los primeros días suelen ser los de mayor riesgo de sangrado, por lo cual estos cuidados siempre son intrahospitalarios, hasta el segundo o tercer día en el que suelen indicarnos el alta hospitalaria después de un parto vaginal o una cesárea sin complicaciones. Pero después de esto hay cuidados que debemos tener en casa para evitar mayores problemas en esta etapa. Entonces, ¿qué cambios debemos esperar? El principal y el más significativo es la lactancia materna, sin embargo hay todo un capítulo sobre este tema y solo quería mencionarles algunos puntos. Toda mamá es capaz de producir leche materna. Al inicio van a notar primero la salida del calostro, que es un líquido escaso y transparente, sin embargo es sumamente nutritivo y debería ser suficiente para un bebé sano. Y recién al tercer día van a notar el mayor volumen de la leche y mayor consistencia de la leche materna. Esto se acompaña de la subida de leche, que puede presentarse con mayor congestión súbita de los senos, que puede presentar incluso un ligero aumento de temperatura, pero siempre sin malestar. Y el mayor estímulo para aumentar la producción de leche materna es la succión directa del bebé. Ni la extracción con extractor manual o eléctrico estimulan tanto la producción como la succión directa del bebé. En estos momentos, o en cuanto a la lactancia, los signos de alarma serían notar el seno abultado, doloroso, enrojecido, que suele ser una mastitis puerperal, que es una de las principales causas de fiebre en esta etapa, y el tratamiento suele ser la extracción de la leche, ya que ocurre por congestión u obstrucción de los conductos. Sin embargo, en algunos casos puede haber sobreinfección de la piel, especialmente cuando hay presencia de heridas o fisuras en los pezones, y en estos casos podría ser necesario el uso de antibióticos si tu médico lo considera necesario. Otro cambio que vemos en esta etapa es el cambio en el tamaño del útero. La involución uterina es la reducción del tamaño del útero que ocurre desde el parto hasta su totalidad, en promedio 6 semanas, y esto se acompaña de contracciones progresivas que suelen producir un dolor tipo cólico que conocemos como entuertos. Estos entuertos pueden ser más intensos al inicio y suelen desaparecer luego de una semana, pero siempre deberían responder a los analgésicos que te indica tu médico. Si tú notaras un dolor pélvico muy intenso que no cede a la medicación, debes comunicarte con tu médico. Otro cambio que vemos en esta etapa es la eliminación de un sangrado posparto, ya sea parto vaginal o cesárea. Este sangrado se conoce como loquios, no es una menstruación, suele ser más abundante y rojo viva al inicio y va disminuyendo en volumen y tornándose marrón oscuro, amarillento y blanquecino hasta que finalmente desaparece en un máximo promedio de 6 semanas, pero puede ocurrir también a la semana o 2 semanas y esto es muy variable en cada mujer. En ningún momento este sangrado debería ser una hemorragia, que haya un sangrado que no para, incluso en reposo, o un sangrado como caño cuando te levantas al baño. Siempre en estos casos acudir directamente por emergencia y comunicar a tu médico. Otro signo de alarma en cuanto al sangrado es que tenga mal olor. El sangrado viene del útero, que es una cavidad estéril. Por lo tanto, si bien el sangrado en sí tiene un olor metálico fuerte, no debería ser desagradable porque esto podría ser un signo de infección. Los cambios en el peso, normalmente la mujer va perdiendo peso en esta primera etapa hasta las 6 semanas. Lo ideal es recuperar su peso previo al embarazo, aunque esto no ocurre en todas las mujeres, pero tengan en cuenta que a pesar de haber perdido el peso del bebé de 3-4 kilos, más una placenta de medio kilo, más 1 litro de líquido, existen los senos todavía congestivos, el útero aumentado de volumen y cierta redistribución de líquidos que genera edema e hinchazón de las piernas y a veces de las manos, lo cual puede hacer que estos cambios o esta pérdida de peso no sea tan evidente ni tan rápida al inicio, pero con paciencia y con ayuda de una buena alimentación y la lactancia materna, todo esto va a ayudar a que recuperes tu peso previo al embarazo. En cuanto a los cuidados que debemos tener con la herida de cesárea, tengan en cuenta que el proceso de cicatrización total demora unos 3 o 6 meses, sin embargo a la semana del alta la herida ya debe estar totalmente afrontada. Podemos utilizar distintos materiales de sutura o hilos y en el caso de que estos no sean absorbibles, solemos retirar los puntos en el primer control médico 7 o 10 días después del alta en casos de heridas longitudinales, que son las más frecuentes en las cesáreas. Y basta solamente con lavarla con agua y jabón todos los días para mantenerla seca y limpia. No es necesario utilizar ninguna crema a menos que tu médico te lo indique.
Lo que te debe llamar la atención es si notas la herida abultada, enrojecida, adolorida o notas alguna secreción o sangrado a este nivel, debes comunicarte con tu médico. En el caso de partos vaginales, en algunos casos realizamos un corte a nivel del periné que se llama episiotomía y esto luego lo afrontamos con puntos. Esta zona, igual que la herida de cesárea, la debes solamente lavar con agua y jabón todos los días en tu ducha diaria y idealmente después de cada vez de ir al baño. Debes secar esta zona con toques porque es una zona delicada y no debería ser doloroso. Si bien puede ser fastidioso y de pronto estar más sensible, especialmente cuando nos sentamos, no debería haber dolor y especialmente si tú notas la zona aumentada de volumen, enrojecida, muy dolorosa o notas alguna secreción o sangrado, también debes comunicarte con tu médico para descartar una infección a ese nivel. En cuanto a la alimentación, lo ideal es mantener la misma alimentación balanceada que mantuviste durante el embarazo, aumentar de manera importante la ingesta de líquidos y aumentar el consumo de fibra, frutas y verduras para evitar el estreñimiento que es frecuente en estos primeros días. Recomendamos también continuar o reiniciar las vitaminas prenatales, pero tu médico te indicará el momento adecuado para hacerlo. En cuanto a los analgésicos, en esta etapa podemos tomar la gran mayoría de analgésicos, incluso algunos que estaban de repente contraindicados durante el embarazo, pero lo ideal es que siempre sean indicados por tu médico. Es importante que en esta etapa también, a pesar de que hay ritmos distintos en cuanto a la lactancia y el cuidado del bebé, es importante que descanses, recomendamos dormir mientras el bebé duerma y es importante también tener en cuenta que debido a los cambios emocionales, físicos y hormonales, es necesario y sumamente importante tener un grupo de apoyo que puede ser por personas de tu familia o amigos o incluso grupos de apoyo de otras mamis que están pasando por la misma etapa. En cuanto a la actividad física, durante estas 6 semanas de puerperio recomendamos evitar realizar ejercicios y evitar las relaciones sexuales, ya que al estarse expulsando el sangrado o los bloqueos del útero, el cérvix está entreabierto y esto aumenta el riesgo de infecciones. Se suele reiniciar la actividad física después de las 6 semanas, una vez que tu médico te dé de alta. Este reinicio debe ser progresivo y recomendamos siempre incluir ejercicios de rehabilitación del piso pélvico, que suelen empezar con ejercicios hipopresivos y funcionales con tu propio peso y dejar las actividades como el trote, bicicleta o saltos recién para 3 meses después del posparto. ¿Debemos usar o no faja posparto? En realidad no se recomienda su uso de rutina, pero puede aliviar y reducir el dolor, especialmente en los casos de herida de cesárea, brindando mayor seguridad y estabilidad a las mujeres para que puedan movilizarse y deambular con mayor facilidad, lo cual también es parte de la recuperación, pero su uso debe ser limitado, no más de 2 meses, ya que los músculos de la pared abdominal y del suelo pélvico necesitan recuperarse y la faja posparto más bien aumenta la presión intraabdominal, debilitando estos músculos en vez de reforzándolos. Y bueno, cabe mencionar que la faja no ayuda a la pérdida de peso en este caso. En cuanto a la actividad sexual, se recomienda reiniciarla después de 6 semanas posparto por los motivos previamente mencionados y en este momento tu médico te va a indicar también de qué manera debes cuidarte para evitar futuros embarazos. Hay que tener en cuenta que en esta etapa por los cambios hormonales puede haber un adelgazamiento y pérdida de lubricación de la mucosa vaginal, lo cual puede generar mayor dolor con la penetración y recomendamos usar en estos casos algún lubricante íntimo en caso sea necesario. Entonces, dentro de los signos de alarmas en esta etapa tenemos la presencia de hemorragia, fiebre mayor a 38 grados, bloqueos o sangrado con mal olor, dolor intenso pélvico a nivel de la herida o episiotomía y la mastitis o la presencia de bultos dolorosos enrojecidos en los senos. ¿Cuándo debo reiniciar mis controles médicos? Usualmente hacemos un primer control 7 o 10 días después del alta, donde evaluamos todos estos signos de alarma, retiramos los puntos cuando sea necesario, cuando corresponda, y después de 1 mes o terminando el puerperio de 6 semanas hacemos un segundo control donde damos el alta médica, brindamos la consejería anticonceptiva y indicamos el reinicio de la actividad física y sexual. El reinicio de la menstruación es muy variable, puede tardar 2 meses como 1 año o más. En general, a mayor periodo de lactancia, mayor suele ser el retraso del inicio de la menstruación y cuando estas empiezan a presentarse suelen ser irregulares al inicio y esto hace que sea imposible predecir los días fértiles, por lo tanto el riesgo de embarazo en este primer año suele ser alto si no utilizas ninguna protección. ¿Cuándo recomendamos volver a buscar un embarazo? Recomendamos esperar por lo menos 1 año en caso de partos vaginales y por lo menos 2 años en el caso de cesáreas.
Los chequeos ginecológicos preventivos de rutina se suelen empezar 3 meses después del parto, donde ya se puede reiniciar la toma del Papa Nicolau y otros exámenes de rutina. Y en cuanto a la anticoncepción postparto, recomendamos métodos que sean compatibles con la lactancia, como los métodos no hormonales o los métodos hormonales libres de estrógeno, ya que es una etapa con mayor riesgo de trombosis, la cual puede ser aumentada por la presencia o el consumo de estrógenos, y además porque los estrógenos pueden interferir y reducir la producción de leche materna. Dentro de las opciones tenemos el método de MELA, que es el método de amenorrea de la lactancia, que sirve como una protección natural anticonceptiva por un periodo máximo de 6 meses en mujeres que están dando lactancia materna exclusiva, siempre y cuando no presenten ningún sangrado después de la eliminación de los lóculos. La segunda opción son los métodos no hormonales, como el preservativo o los dispositivos intrauterinos, como la T de plata o T de cobre. Dentro de los métodos hormonales libres de estrógeno tenemos opciones como la mini píldora, la ampolla trimestral, el implante subdérmico o los sistemas intrauterinos como el Yaides o Mirena, y luego tenemos los métodos permanentes o quirúrgicos, que vendría a ser la ligadura de trompas en mujeres y la vasectomía en hombres. Bueno, eso era todo lo que les quería compartir.